Mi nombre es Raúl Amigo y soy diseñador de experiencias. Me dedico a diseñar experiencias para compañías que tienen miles de interacciones con sus clientes por mes. Me he convertido en una especie de abogado de los clientes, de mis clientes. A veces es una tarea un poco intensa porque Sí, te expone a historias humanas cargadas la realidad esa. sí, de intensidad. Esta semana particularmente vine de una gira de entrevistas a gente que en el rubro salud, para una compañía de salud, y me tocó ver historias casi desgarradoras, ¿no? Enfrentando al sistema de salud de Colombia. Y entonces, para una persona joven, el sistema de salud de Colombia es una dificultad más de las tantas, pero se puede manejar. Pero para una persona grande, esto Sí. no, esto no, no se puede obviar y no se puede soslayar. Y entonces ahí digo, creo que radica un poco la razón por la cual me dedico a esto. Yo la verdad que encontré la, la manera de contribuir, la manera de cambiar el metro cuadrado que me rodea, la manera de salvar a una persona por vez del dolor en el que está viviendo o de la insatisfacción, porque tampoco todas las historias son tan dramáticas, ¿no? O sea, hay algunas que son bastante divertidas y también los ayudo, o sea que no es que soy una especie de Teresa de Calcuta de las De experiencias, las experiencias. claro, no, o sea, tampoco tanto, pero bueno, por ese lado también, no sé por qué, este año se dio mucho Se dio eso por y ese sí, lado. sí, sí. Entonces ya entendiendo que esto ya es la manera en que tú impactas a tu metro, como lo dices, que probablemente es más de un metro cuadrado alrededor, A veces, sí. damos fe de ello, pero entonces, ¿por qué nos debería interesar el diseño de experiencias? ¿O ¿por qué el Customer Experience? Porque en esta época donde todo parece igual, donde todo es un commodity, donde los sentimientos son un commodity, es decir, nos enamoramos y nos desenamoramos de las personas con la facilidad con la que nos cambiamos la camisa, porque todo está disponible y porque todo está ahí, al alcance de la mano. Todo es tan superficial a veces, ¿no? Que, eh, que definitivamente para las marcas esto es la única y la última oportunidad que tienen para enamorar a sus clientes. No tienen otra. No No son los tienen otra. productos, no son las promesas, no son eh, sus, sus historias pasadas. Lo único que tienen es cambiarle la vida en este próximo minuto. Y es una dificultad gigante porque las marcas no saben hacer eso. Las marcas saben autoconstruirse en un lugar que nadie tenía y convertirse en marcas deseables, pero después nunca le dieron tanta importancia a la validación. Y hoy vivimos una vida de validaciones. O sea, nosotros todos no creemos en nada, somos agnósticos, sobre todo de las marcas, y la verdad es que creo que ahí hay una cosa muy importante y es que al volvernos agnósticos solamente creemos en lo que sentimos. No. Y Ese es el único indicador madre. es el único indicador. ¿Sí? Entonces, como es el único indicador, las marcas se enfrentan ante una especie de caja negra que no saben cómo abrir y cómo decodificar. Y entonces por eso haberles entregado la llave de esa caja fue importante para ellas, ¿no? Y creo que es importante para cualquiera. Y yo digo, cuando pienso en el futuro del diseño de experiencias, creo que va a estar por encima del mercadeo. De acá a 10 años, yo creo que mercadeo va a ser un área funcional del área de experiencia de clientes. Wow. ¿Sí? Sí, Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. sin lugar a duda. ¿Tú crees que hay alguna clase para un empresario, para un emprendedor? ¿Hay alguna clase de prerequisitos para diseñar experiencias? ¿Qué deberíamos saber Sí, antes? sí, claramente. Sí, sí. O sea, me parece que lo primero es el baño de humildad. ¿Sí? Es decir, como uno se baña a la mañana, yo creo que cualquier empresario, cualquier ejecutivo que quiera ser exitoso y que quiera dar un paso en este sentido, lo primero que tiene que hacer es abrir la ducha de la humildad y Y bañarse. bañarse. Sí. Despojándose de su ego, despegándose de sus intereses personales y de su búsqueda del bonus y todo eso que hace que, claro, digamos, yo lo que he aprendido es que uno puede ganar mucho más dinero, pues se lo he hecho a ganar mucho más dinero a mis clientes, si tus clientes se enamoran de vos, ¿no? A que si están obligados a comprarte. Entonces, a partir de ahí me parece que este es el prerequisito absoluto. Si se pueden despojar de todo eso,
y pueden entrar a este proyecto con una mente muy fresca. Lo segundo es desaprender, porque tienen que sacarse ciertos mecanismos de aprendizaje que ya no les sirven. Esto también es algo que ha cambiado muchísimo en los últimos años, porque todo lo que aprendiste vos en tu vida ya no te sirve. Sí. Las recetas del éxito son inertes, no generan nada. Entonces tenés que desaprender. Y lo tercero, tenés que ser un evangelista dentro de tu propia organización. Toda la gente tiene que creer en esta, ¿cómo te puedo decir? Una filosofía antidogmática que hace que, yo siempre les digo, no me crean a mí, créanle a la gente, y eso es lo que tiene que decir el buen líder de una organización que se quiera meter en esto. Es decir, no me crean a mí, créanle a la gente, escuchémoslos y hagamos algo en consecuencia, ¿no? Y escuchémoslos. ¿Cómo hace uno, haciendo un pequeño paréntesis, cómo hace uno para desaprender? Que es una tarea tan compleja, sobre todo cuando uno hace identidad, el ego de uno hace identidad con lo que yo sé, con lo que estudié, con mi carrera. Sí, es difícil, ¿no? Yo creo que la mejor manera de desaprender, o la principal razón por la cual uno desaprende, es porque lo que aprendió no le sirve más. Entonces, viste, el fracaso a veces es el mejor de los maestros por eso. Porque cuando te chocas la cabeza contra la pared, te das cuenta que eso que aprendiste no te sirvió. Y estás obligado a aprender otra cosa, a aprender un camino nuevo, a tener una mirada nueva sobre esto, y ahí es donde estás obligado. La obligación es muy buen maestro, ¿no? Sí, sí. Después, también hay una cuestión de autoconstrucción, es decir, uno tiene que querer realmente mejorar, evolucionar. Sí, total. Uno se tiene que aburrir de lo que era uno mismo hace un año, ¿sí? Y yo a veces escucho el post ese que hicimos hace un año y me da un poco de vergüenza, y entonces digo, trato de evolucionar a aquel punto y trato de no repetirme en los chistes, por lo menos. Al menos no repetir los chistes. Sí, sí, eso es lo más patético de una persona, ¿no? Es decir, el síntoma del envejecimiento cuando empezás a repetir los chistes. Sí, que los repites y crees que son nuevos. Sí, tal cual. Vos lo tomás como nuevos. Raúl, entonces, si uno, listo, ya desaprendimos, nos dimos el baño de humildad, estamos claros que somos unos evangelistas en nuestra organización. Ahora, ¿cuál es el primer paso? O sea, ¿qué tengo que saber antes? ¿Cuál es el primer paso del diseño? El primer paso es saber escuchar a los clientes y decodificarlos, ¿sí? Entonces, esto es un trabajo muy profundo, hay que meterse, hay que realmente, viniendo con esas condiciones que mencionamos, uno tiene que empezar a escuchar y tiene que dejarlos que ellos cuenten sus historias. Y estas historias esconden significados que no saltan tan claramente a primera vista, porque la gente tiene una construcción del relato preparada para enmascarar sus sentimientos y sus propósitos. Okay. Y entonces uno no puede quedarse con la superficie de lo que te dicen. Entonces el mecanismo de aprendizaje escuchando a los clientes es realmente complejo porque hay que ponerle mucha dedicación y hay que aprender mucho también, ¿no? Entonces nosotros particularmente usamos una técnica proyectiva que es muy conocida, que es Lego, pero en realidad el Lego es un juego. A veces me olvido la caja de Lego si tengo que hacer otra cosa, y también funciona, porque en realidad yo lo que hago es no preguntarle directamente a mis clientes qué sienten, sino que los meto en un ambiente casi lúdico donde dibujan, donde hasta pueden cocinar, o sea, hacen una receta, lo que sea, ¿no? Lo que sea. Y entonces, en definitiva, ahí es donde vos tenés esa cosa de historia subyacente que emerge, ¿no? Cuando vos le decís, a ver, en uno de los casos que hicimos el año pasado, para una compañía de salud, nos tocó trabajar con sanos. Cuando vos tenés que investigar qué significa esa compañía de salud para alguien que no va nunca a una asistencia, el tipo no tiene ninguna historia que contar. Entonces, ¿cómo sé qué siente? ¿Cómo sé qué lugar tengo que ocupar como marca frente a él? Entonces lo tengo que hacer, contarme su vida, ¿no? Entonces hay mecanismos proyectivos que hacen que esta persona empiece a contar desde el arte, desde el dibujo, desde los legos, y empiece a conectarse de su cerebro emocional y darte ese significado profundo, ¿no? Decodificarlo, o sea, definitivamente las encuestas quedaron muertas. No sirven más. No sirven para nada y sí, en general, o sea, la forma de codificar es tratar de llegarles por un lado donde no tengan tantas
protecciones, tantos Exactamente. escudos. Sí, Sí. hay que partir de la base que la gente miente digamos, desconsideradamente en las encuestas. Lo hacemos no porque seamos mitómanos, sino porque ese sesgo de agradabilidad que hace que privilegiemos agradar antes que decir la verdad, por ser latinoamericanos, esto es un mal genético, hace que, esto no solamente no pasa en las encuestas, ¿no? O sea, vas a tomar un café con un amigo y tu amigo te miente, ¿no? Y no porque sea un mitómano o porque te odie, sino porque, o porque te quiere embaucar, sino porque está en nuestra estructura de contar historias que nos dejan en un lugar mejor. La gente no sabe bien qué es lo que quiere, o sea, hay una parte, porque no sé bien cómo está construida biológicamente esa máquina que somos, ¿no? Que y están como de alguna manera desconectados, porque digamos, la que te lo explica, la parte que te lo explica no es la parte que construyó el significado. Entonces el que te lo explica, que es el cerebro racional, te va a dar un discurso que está despegado de esa máquina de significado que tenés por otro lado. Entonces por eso cuando vos le preguntas al tipo ¿qué querés? Y el tipo te va a decir quiero ser feliz. Bueno, ok, ¿qué hago con eso? Sí. Entonces no me sirve. Entonces, pero en el interior de esa persona sí está la verdad. ¿Sí? Entonces cuando yo le pido a una persona que me cuente su historia, la persona sin saberlo me va a ir contando momentos claves de su vida, me va a decir finalmente lo que es importante y a qué le da valor. Ahora, la inteligencia está en la formulación de la pregunta y en la decodificación, ¿no? en la lectura de esa información que yo extraigo. Cuando vos a una persona le pedís que te cuente una historia, la persona se vuelve protagonista de eso y va a decir, es un ejercicio de libre asociación. Él va a usar los recursos que pueda para contarte esa respuesta. Y además una cosa increíble, ¿no? Que si a esa misma persona le preguntas mañana lo mismo, te va a contar otra historia. Y no es que lo que fuiste ayer no eras, ¿no? O sea, es como un calidoscopio que va componiendo y te va dando tu verdadera identidad. La identidad de las personas, la identidad de las marcas, son construcciones complejas, Sí. ¿sí? Y que van dando vuelta todo el tiempo y hoy me toca esta cara y mañana me toca otra. Y no es que la otra dejó de ser, sino que todo sigue siendo, ¿no? Entonces, uno no puede tener una respuesta simplista a un problema complejo, ¿no? Porque finalmente, si uno es simplista para algo complejo, lo más probable es que se equivoque. ¿Viste? Que pases por alto un montón de cosas que eran importantes. Acá hay que ser muy minucioso, hay que ser detallista, hay que escuchar todo y hay que aprender mucho de esto que te quiere decir la persona y no sabe cómo. Es una construcción muy compleja, ¿no? Con ese verdadero conocimiento, ahí uno realmente se convierte en un alquimista. Esto es como si fuera la versión latinoamericana de Pablo Coelho, ¿no? O sea, vamos a dar la receta de cómo convertir esa información en oro, ¿no? Exacto, exacto. Y después, cuando tú dices, listo, soy un alquimista, ¿cuál es el siguiente paso? Ya decodifiqué a mi usuario, ahora ¿qué En realidad, hacemos? digamos, entendí, tengo ese insumo ahí como latente, ¿no? Lo decodifico cuando logro escribir el mapa mental de esa persona. Y ese mapa mental es absolutamente único para la persona y la circunstancia. Entonces, digo, es un sombrero que nos ponemos para evaluar lo que estamos viviendo hoy. Pero este sombrero que me pongo depende de este momento y de lo que yo estoy evaluando. Si yo estoy evaluando mi cena romántica en un restaurante, tengo un sombrero. Salgo de ahí y me voy al cine y me pongo otro sombrero. Voy a la compañía de seguros y me pongo otro sombrero. Soy 1000 personas en una y siempre voy cambiando. Entonces, ese modelo mental tan variable es el que yo tengo que construir. Con ese modelo mental, ahí paso sí a una etapa más lúdica, si se quiere, porque es la etapa del diseño puro, ¿no? Entonces, primero el modelo mental, después la historia. Porque en la historia de la persona es donde se aplica ese modelo mental, ¿sí? Yo no evalúo lo que me pasa de manera etérea, en el aire, ¿no? O sea, construyo percepciones en el aire, ¿no? No, la verdad es que es al revés. Nosotros lo que hacemos es construimos percepciones sobre momentos concretos de nuestra experiencia. Okay. Sobre circunstancia y del sombrero que tenga puesto en ese. Exactamente.
Y son puntos muy concretos, a veces banales, a veces menores, pero en ese momento aplico ese modelo mental que tengo. Y entonces, depende de mi estado emocional de ese momento. Yo puedo ver una historia como dramática cuando en realidad no lo es. Y a veces veo como menor un tema dramático, que sin lugar a dudas es dramático, ¿no? Y entonces ahí es donde uno tiene esa doble dificultad. ¿Qué sombrero tiene puesta la persona? Y qué estado emocional tiene en ese momento que me está evaluando, ¿sí? Y entonces, si yo logro controlar esos dos ambientes, ya está, ya entendí la historia y entendí su paso a paso emocional, con lo cual aplicar después las reglas del design thinking para llegar a construir unas propuestas muy asertivas para la persona. Lo que es el diseño centrado en las personas es un tema metodológico, ¿no? De hecho, hay varias metodologías dando vuelta por ahí, no solamente está design thinking, puede ser cualquiera. Lo que digo es, acá hay una cosa importantísima, es realmente uno no puede ser simplista con esto. Uno tiene que entender la historia que arrastra la persona, porque eso te condiciona, ¿sí? Porque es el sistema referencial que uno trae. Lo segundo es el modelo mental que tiene. Y lo tercero es el estado emocional de hoy, ¿sí? Acordate que uno resignifica el recuerdo con cada nueva evocación. Sí. Entonces, ¿y cómo lo resignifico? Filtrándolo por un estado emocional distinto que el que tuve cuando lo viví. Y se le adjudica un nuevo significado. Exactamente. Es lo que Daniel Kahneman llama the remembering self. Es el ser que recuerda. Nosotros somos dos personas en una. The experiencing self, que es la persona que experimenta, que vive la historia, y otro, somos el que la recuerda. Y finalmente, el que determina la experiencia es el que la recuerda más que el que la vive. Okay. Sí. Yo creo que en eso debe ser por eso que la gente cuando va a un concierto no vive el concierto, sino que lo graba. ¿Me entendés? Porque te parece que tiene miedo de olvidarse del recuerdo, ¿no? Sí. De no guardar el recuerdo adecuado. Pero finalmente funciona así. Entonces, yo tengo que hablarle al remembering self, no tengo que hablarle al que vive, al que lo vive. Sí, ¿cómo nosotros, entonces, listo, vamos entonces en que ya decodificamos y ya tenemos que manejar esos dos diales. Sí. El dial de la circunstancia y el dial del sentimiento que genera el sombrero que tiene puesto en esa situación. Exacto. Y ahora, ¿yo qué hago para ser contundente? Porque yo puedo hacer pasar a alguien un buen rato, pero ¿cómo sé yo que eso significa más ventas y un montón de objetivos corporativos? Bueno, lo primero es que nunca la persona que es objeto de nuestro diseño está al margen de este proceso. Siempre está involucrada. Okay. Siempre lo tengo a mano, siempre le pregunto, siempre lo valido con él. Siempre hay un ser humano que me cuenta exactamente lo que sintió, lo que siente y lo que le encantaría sentir. Entonces, eso es lo primero que tengo. Y lo segundo es que ahora, en la etapa que sigue, yo tengo que empatizar al mundo el mundo de la interioridad de esa persona con el mundo de los objetivos de la empresa. Okay. Entonces, ya ahora, viste, vamos a hablar de negocios. Entonces, yo tengo que crear algo que sea muy valioso para él, pero que definitivamente sea el core de mi empresa, o sea, el core de mi negocio. Yo no ando creando seres imaginarios simplemente para que la gente viva en modelos fantásticos, ¿no? Digamos, no. Yo siempre digo, nosotros no somos Roberto Carlos. O sea, nosotros no queremos tener 1 millón de amigos, hacemos experiencia porque la gente gana dinero, o sea, las empresas ganan dinero con esto, porque es la mejor fuente de fidelidad. Y entonces a partir de ahí, uno realmente se alinea el objetivo de negocio con lo que la persona vive y siente y decodifica, es el match perfecto y esto genera fidelidad, genera mejores negocios, genera mucha más rentabilidad en la relación, ¿sí? Y fundamentalmente es sustentabilidad, pues se sostiene en el tiempo. Entonces, ese proceso de empatizar, el empatizar, digamos, lo que la persona, el mundo interior de la persona con los objetivos del negocio, creo que es el punto más importante de esta historia. Sí. Sí, porque ahí es donde yo tengo la obligación de aterrizarlo y de ser innovador. ¿Sí? Ahí es donde yo tengo que traer ideas, como decíamos, la innovación útil, ¿no? Ahí es donde aplico la innovación útil, porque no basta con decir cualquier cosa simplemente por ser innovador. Yo he visto miles de casos de innovaciones inútiles que terminan en la nada y que en el PowerPoint todos nos abrazábamos y después la realidad la gente te mira como diciendo, sí, ¿para quién es esto? ¿No? O sea, sí,
Porque utilidad. no tienen ninguna utilidad, ¿para no qué va lo a servir hacen? para nada. ¿Para qué lo hacen? Sí, tal cual. En todo este proceso que ya hemos hablado, estos 3 grandes pasos, ¿cuáles son, o sea, a qué errores estamos expuestos? ¿Cuáles son los errores comunes que deberíamos de una vez tratar de evitar? No, me quedó ese mote para siempre. Sí, quedó. Entonces, o sea, hoy en día todavía sigue siendo una de las top 10 más escuchadas y lo que vimos fue, hey, hay que hacer lo que la audiencia nos pide, necesitamos a Raúl otra vez acá. La razón de esta entrevista, más que entrevistas, es ilumínanos, o sea, necesita una clase. O sea, la gente dijo, pero quiero saber más de lo que le está diciendo. Nosotros le recomendamos el libro, bueno, la gente, digamos que ha sido un gana-gana muy interesante, pero ahora queremos como pick your brain, ¿no? Como empezar a sacar un poquito más detalle de todo este tema de customer experience, de estas estrategias y demás. Entonces, para empezar, antes igual, para los que de pronto no te conocen, muy raro que la audiencia nuestra no te conozca, pero para los que no te conozcan, una presentación cortica y comenzamos con un reguero de preguntas que tenemos preparadas. Bueno, genial, Santi. Bueno, mi nombre es Raúl Amigo y soy diseñador de experiencias. Entiendo el de uno en el del otro. Exactamente, ¿me entendés? Claro, claro. Sí, eso es un tema, la empatía necesita un segundo nivel que es quitarse los propios. Sí, totalmente. Despojarte de tu mirada organizacional. Y esto pasa, sobre todo en los niveles más, en todos los niveles de la organización pasa, ¿no? Pero a mí me pasa todo el tiempo con mis clientes, que yo les muestro unas realidades muy crudas de la gente, de sus clientes, y enseguida se despierta un mecanismo de defensa. ¿Viste? Como diciendo, nosotros hicimos todo bien. Entonces, continuando, cuando nosotros hacemos, listo, se ejecuta el diseño de experiencia, se ejecuta este evento, esta secuencia de acciones para que se logre lo que queremos lograr. Cuando se acaba, ¿qué hacemos? O sea, hay un post-diseño de experiencia. Sí, claro. Bueno, el diseño termina en un plan de implementación muy duro y digamos, es como cualquier plan estratégico de la compañía. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Y cuándo? ¿Quién es el responsable? ¿Y cuánto nos va a costar? Esto es lo más duro de esta parte, ¿no? Pero siempre nosotros lo ponemos conectado, que el que vamos a hacer está conectado con qué va a sentir la persona. Siempre, digamos, la primera columna es qué quiero que sienta. Quiero que sienta seguridad. ¿Cómo hago para que sienta seguridad? Lo tengo que reconocer, lo tengo que tratar frecuentemente, lo tengo que sorprender, tengo que darle cosas. Entonces, estas funcionalidades derivan en procesos, derivan en responsables, en tiempos para desarrollar esas funcionalidades y en dinero que hay que invertir. Entonces hay un plan súper duro que después la organización toma y tiene que llevar a la práctica. Pero claro, este es el mundo ideal todavía, porque todavía no empezó, todavía no choca todavía contra... está en papel. Claro, tal cual. Entonces ahí es donde viene la parte más importante. Y por eso dije al principio, la experiencia es tan importante porque este es un mundo de validaciones, no es un mundo de promesas. Y la experiencia es la principal validación que los seres humanos tenemos en todos los órdenes de la vida. ¿Sí? Yo cuando amo a alguien, digamos, tengo un estado de enamoramiento durante una etapa de la vida, pero después es un tema ya de prueba y error, porque sí, claramente. ¿no? O sea, son cosas que pasan, son validaciones que hago, y así vas avanzando. Iterando o no. Y sí, tal cual, y vas para adelante o no. Entonces, y acá entonces pasa eso, y para eso entonces la etapa más importante de esto es ver si cumpliste con lo que dijiste que ibas a hacer, y ver si se cumple, que el cliente siente lo que dijiste que iba a sentir, lo que te propusiste que sintiera. Ahí entonces hay un tremendo momento de verdad porque aparecen los gaps. Hay una vieja teoría del modelo de gaps, el modelo de brechas, que aplica totalmente, ¿no? El modelo de brechas decía que la primera brecha está entre lo que el cliente espera y lo que la organización cree que el cliente espera. Y después se deriva entre lo que la compañía cree que el cliente espera y lo que diseña. Hay una segunda brecha. La tercera, entre lo que diseña y lo que implementa. Y lo cuarto, entre lo que entrego y lo que digo que entrego. Entonces, acá hay culpables por todos lados, porque hay culpables en mercadeo, hay culpables de operaciones, hay culpables de investigación de consumidor, hay culpables de toda la organización. Entonces, finalmente, lo que digo que es esta parte es tan importante porque acá están involucrados todos. Y el círculo se cierra, porque dijimos, el ego se tiene que quedar afuera, la cultura de la persona, que es ese tercer pilar que mencionamos al principio, es la que hace que esto finalmente se cumpla. Moraleja,
No hay manera de que un cliente viva una experiencia memorable si tus empleados viven una vida miserable. Uf, poderosa frase. Pero es el cierre de esta idea, porque digamos, todo el mejor plan choca contra gente que no lo quiere implementar bien, que no tiene el deseo de hacer eso de una manera genuina, de una manera excepcional y de una manera total, o sea, humana, ¿me entendés? O sea, que los involucre a ellos. Los seres humanos tenemos esta cosa de que vamos desarrollando mecanismos de defensa todo el tiempo y esto nos vuelve insensibles ante determinadas situaciones, por ejemplo, las quejas de los clientes. Los clientes, como decimos en Argentina, siempre nos parecen unos pelotudos, pero no lo son. O sea, ¿viste? O sea, son gente que le duele algo y que tiene derecho a quejarse y a manifestarlo y a pedir una solución. Bueno, esto es lo que el empleado que no se involucra no llega nunca como a descubrir y a desarrollar. Le resbala, es Le resbala, una labor con la que tiene que cumplir, entonces no se involucra. Exactamente.